La casa de Doña Rosa era un lugar extraño para Joaquín. Aunque mucho más acogedora que su refugio bajo el puente, había algo en el ambiente que le resultaba intrigante. Los muebles antiguos, las habitaciones cerradas con llave y los objetos que parecían detenidos en el tiempo despertaron su curiosidad desde el primer día. Doña Rosa le asignó tareas sencillas: barrer, limpiar el polvo y organizar algunas cajas. Sin embargo, Joaquín no podía ignorar las preguntas que comenzaban a formarse en su mente, especialmente sobre los secretos que la anciana parecía guardar. Un día, mientras limpiaba el despacho, Joaquín encontró una pequeña caja de madera con las iniciales CRG grabadas en la tapa. La caja estaba cerrada con un candado, y aunque intentó abrirla, no logró forzarlo. A pesar de su frustración, decidió guardar el hallazgo para sí mismo y seguir con su tarea. Con el tiempo, Joaquín comenzó a notar cosas extrañas. Había una habitación en particular, siempre cerrada, que Doña Rosa le prohibía entrar. «Solo son cosas viejas», decía ella con una sonrisa evasiva cada vez que Joaquín preguntaba. Sin embargo, el tono en su voz sugería que había algo más detrás de esas puertas. Una tarde, mientras limpiaba el corredor, un cuadro llamó su atención. Mostraba a un niño pequeño, de unos 5 años, abrazado a una mujer que parecía ser Doña Rosa en su juventud. «¿Quién es él?», se atrevió a preguntar cuando la anciana pasó por allí. Ella se detuvo un momento, con la mirada fija en el retrato, antes de responder con un tono cargado de melancolía: «Ese es Raúl, mi hijo». Joaquín sintió que había tocado un tema delicado, pero antes de que pudiera decir algo más, Doña Rosa añadió: «Hace mucho que no está conmigo». Esa noche, Joaquín no pudo dejar de pensar en las palabras de Doña Rosa. Había algo en la forma en que hablaba de Raúl que lo inquietaba. Decidió que tenía que saber más. Al día siguiente, mientras revisaba unas cajas en el despacho, encontró un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas, pero la caligrafía era clara. En las primeras entradas, Doña Rosa hablaba de su felicidad con Raúl, de sus juegos y momentos juntos. Sin embargo, conforme avanzaba en el diario, el tono cambiaba. Había menciones de personas desconocidas, de decisiones que parecían dividir a madre e hijo. Fue entonces cuando Joaquín descubrió algo que lo dejó sin palabras: un recorte de periódico oculto entre las páginas. El titular decía: «Joven involucrado en redada policial desaparece sin dejar rastro». Aunque no mencionaba a Raúl por su nombre, la descripción coincidía con lo que Joaquín sabía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que Raúl hubiera estado involucrado en algo peligroso? Esa noche, decidido a encontrar respuestas, Joaquín utilizó una llave que había encontrado días antes para abrir la habitación cerrada. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Dentro había una cuna antigua, juguetes desgastados y un estante lleno de objetos que parecían pertenecer a un niño. En una esquina, la caja con las iniciales RG estaba apoyada sobre un mueble. Joaquín intentó abrirla de nuevo con la llave que tenía, y esta vez encajó perfectamente. Dentro de la caja encontró fotos de Raúl y Doña Rosa en momentos felices, junto a una nota escrita con caligrafía apresurada. «Perdóname, mamá. No tuve elección», decía la nota. Joaquín sintió un escalofrío al leer esas palabras. ¿Qué significaba? ¿Qué había obligado a Raúl a tomar decisiones tan difíciles? A la mañana siguiente, Joaquín decidió confrontar a Doña Rosa. «Encontré algo en la habitación cerrada», dijo, mostrando la nota. La anciana lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Por un momento, pareció que iba a negar lo ocurrido, pero luego suspiró profundamente. «Raúl fue mi estrella», comenzó a decir con voz temblorosa. Siempre soñó en grande, pero la vida no fue fácil para él. Después de la muerte de su padre, comenzó a juntarse con personas peligrosas. Tomó decisiones equivocadas, creyendo que lo hacía por mí, por nosotros.
Cuando quiso salir de ese mundo, ya era demasiado tarde. Doña Rosa hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. La redada de la que habla ese recorte. Raúl estaba allí, pero escapó. Desapareció para protegerme. Joaquín sintió que un peso enorme caía sobre sus hombros. Ahora entendía el dolor de Doña Rosa y por qué había intentado proteger el recuerdo de su hijo. Sin embargo, también sabía que aún quedaban piezas del misterio sin resolver. ¿Qué más podría estar ocultando Doña Rosa? ¿Y quién era el hombre que había llegado días antes con un maletín que parecía contener respuestas cruciales? A pesar de las dudas que quedaban, Joaquín sabía que había dado un paso importante hacia la verdad. Pero también entendía que, en esa casa, los secretos siempre parecían tener una capa más profunda. Con el tiempo, Joaquín y Doña Rosa comenzaron a hablar más abiertamente sobre Raúl. Aunque el dolor seguía presente, el vínculo entre ellos se fortaleció. Doña Rosa compartió más detalles de su historia, cómo Raúl había intentado protegerla involucrándose en actividades peligrosas y cómo, a pesar de sus errores, todo lo que hacía era con la intención de darle a su madre una vida mejor. Las cartas que Luis había entregado y los recuerdos que Doña Rosa atesoraba pintaban un cuadro complejo de un hijo que amó profundamente, pero que también tomó decisiones que lo llevaron por un camino oscuro. Una tarde, Luis volvió a la casa con una propuesta definitiva. Rosa, todo lo que Raúl hizo está en esos documentos. Si entregamos esta información a las autoridades, podemos limpiar su nombre y asegurarnos de que nadie te moleste nunca más, dijo con seriedad. Joaquín escuchaba desde el pasillo, atento a cada palabra. Doña Rosa se quedó en silencio por un largo momento, mirando el maletín sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, pero finalmente negó con la cabeza. No quiero revivir ese pasado, respondió con firmeza. Raúl ya no está aquí, y ninguna justicia cambiará lo que ocurrió. Quiero recordarlo como el hijo que amé, no como un caso abierto en un tribunal. Esa noche, Joaquín vio a Doña Rosa tomar el maletín y llevarlo a la chimenea. Con una mezcla de determinación y tristeza, arrojó los documentos al fuego. Las llamas iluminaron su rostro mientras observaba cómo los papeles eran consumidos, llevándose con ellos los secretos de Raúl. Joaquín intentó detenerla, pero ella lo miró con una calma que lo desarmó. Hijo, algunos recuerdos son demasiado pesados para seguir cargándolos. Esto no lo hago por mí, sino por él. Es hora de dejarlo descansar. En los días siguientes, la casa comenzó a sentirse diferente. Doña Rosa parecía más liviana, como si al fin hubiera soltado una carga que la había perseguido durante años. Joaquín también sintió un cambio en sí mismo. Aunque aún había preguntas sin respuesta, entendió que algunas historias no tienen un cierre perfecto y que, a veces, lo más importante es seguir adelante. Un día, mientras caminaban juntos por el mercado, Doña Rosa tomó la mano de Joaquín y le dijo, «Tú me diste algo que pensé que había perdido, esperanza. Gracias por quedarte conmigo». Joaquín sonrió, respondiendo con sinceridad, «Usted también me ayudó, Doña Rosa. Me dio un hogar cuando no tenía nada». Aunque los secretos de Raúl quedaron atrás, su recuerdo permaneció vivo en la casa. Doña Rosa y Joaquín encontraron en su mutua compañía una nueva razón para seguir adelante. No era el final que Joaquín esperaba, pero entendió que, a veces, la verdadera resolución no está en obtener todas las respuestas, sino en encontrar paz en el presente y construir un futuro juntos. Juntos, dejaron atrás los fantasmas del pasado, enfrentando cada nuevo día con la certeza de que, pese a las heridas y los secretos, habían encontrado algo invaluable, una familia. Esta historia nos deja varias lecciones profundas sobre la vida, el valor de la empatía y el poder transformador del sacrificio. En primer lugar, la decisión de Joaquín de ayudar a Doña Rosa, a pesar de sus propias dificultades, nos enseña que la empatía no depende de los recursos que tengamos.
sino de nuestra disposición para entender y actuar frente a las necesidades de los demás. Su bondad, nacida de su propio sufrimiento, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos elegir hacer el bien. Por otro lado, el sacrificio de Raúl refleja una realidad compleja. A veces, las decisiones tomadas por amor pueden tener consecuencias difíciles, pero también muestran el profundo deseo de proteger a quienes amamos. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo los errores no definen completamente a una persona y sobre la importancia de perdonar, tanto a otros como a nosotros mismos. Finalmente, Doña Rosa nos enseña que el perdón y la liberación del pasado son esenciales para encontrar paz. Al dejar ir los secretos y el peso de los errores de Raúl, encontró un cierre que no solo le permitió sanar, sino también construir un nuevo comienzo con Joaquín. ¿Qué opinan del acto de Joaquín al ayudar a Doña Rosa? ¿Creen que habría actuado igual si conociera los secretos que ella guardaba desde el principio? Sobre el sacrificio de Raúl, ¿cómo ven su decisión de alejarse para proteger a su madre? ¿Creen que fue lo correcto o había otra forma de manejarlo? El final, donde Doña Rosa quema el maletín, simboliza dejar atrás el pasado. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Ustedes habrían actuado igual o intentado preservar esa parte de la historia? Los invito a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre estos temas. ¿Qué emociones les despertó la historia? ¿Hubo algún momento que los impactó especialmente? Me encantaría leer sus opiniones. Gracias por acompañarme en esta historia.